Bueno, pues egunon guztioi, eta eskerrik asko etorri izanagatik. Buenos días a todos y a todas y gracias por haber venido. Nos acompaña Jon Iraola, el alcalde de Eibar. Yo soy Pablo García Strain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura. Algunos ya me conocéis, otros igual ya me conoceréis. Nada, daros la bienvenida. Vamos a ver el tercer Europan estando Quique Guinea del Servicio de Gestión de Suelo y yo en la dirección. Estamos muy contentos de estar en Eibar. Es el tercer emplazamiento guipuzcoano que proponemos, que no es por tendencia personal, ha sido así. Buscamos suelos interesantes, suelos y en este caso edificio, con una problemática cada vez distinta, encajada con las problemáticas de Europan, que Camay, que nos acompaña de Europan España, ya explicará, supongo, en detalle, bueno, está bastante más que explicada en la página web del concurso que ya habéis podido ver. Y nada. Y entonces, sin más, la idea es que podáis ver el edificio, el entorno, que nos hagáis todas las preguntas necesarias. Esta es un área en la que está interviniendo el departamento, por un lado, en regeneración urbana, que podréis ver algunos edificios que están rehabilitándose en el conjunto de Chonta. Y luego tenemos previsto, también un proyecto que todavía está pendiente de planeamiento de edificación de vivienda protegida en el barrio, que el planeamiento corresponde al ayuntamiento y las promociones serían nuestras. Y el ayuntamiento nos propuso este edificio, que ahora explicará el alcalde un poco su historia, y nosotros lo vimos con muy buenos ojos. Nos pareció un desafío recuperar patrimonio industrial y llevarlo a vivienda para jóvenes, alojamientos dotacionales, que no sé si conocéis la tipología, pero bueno, es la más flexible y la que menos os podréis quejar de la normativa cuando luego os apretemos las tuercas. Porque ya sé que todos os quejáis de la normativa, pero no es excusa. La mejor arquitectura se hace con las normativas más estrictas. Y nada, y que esperamos mucho de vosotros y vosotras, y nada más por mi parte. Yo nos explicará un poco más en detalle Eibar y lo que es la industria en Eibar, lo que es el edificio AIB y lo que espera de todos vosotros, vosotras y nosotros. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko Eibarrera hurbiltzearren. Gracias por venir y por acercaros a Eibar, y en concreto por acercaros y por venir aquí al barrio de Chonta, cuyos detalles, diríamos, más grosso modo ya ha dado Pablo. Nos encontramos en uno de los barrios en los que el pasado industrial de Eibar está todavía más presente, vamos a decir, y además no de la mejor manera, ¿no? Si habéis tenido la posibilidad de subir a lo que es la parte alta del barrio, os habréis dado cuenta de que conviven lo que son los edificios de viviendas, además ya con una cierta edad, pues conviven con edificios industriales a medio usar, algunos incluso en desuso. Hay alguno incluso que se construyó en su momento y que en ningún caso se ha utilizado, que es el edificio de Ugartechea, que es un edificio además muy potente, muy voluminoso. Y este es un barrio al que desde hace ya muchos años, por parte del ayuntamiento y con ayuda del gobierno vasco, se quiere intervenir, y se quiere intervenir precisamente para mejorarlo y para traerlo un poco a lo que es el hoy en día, ¿no? Pues porque, en fin, la ausencia de espacios libres en el barrio son evidentes, las ruinas industriales y la gestión también es otro problema importante que hay que acometer, y por lo tanto a este barrio le tenemos que dar una vuelta, o la idea es darle una vuelta, y como muy bien decía Pablo, estamos en ese proceso de transformación, por una parte con una inversión muy potente que viene del gobierno vasco, de fondos Next y de ayuntamiento, para la rehabilitación de algunos de los edificios, de 17 portales concretamente, de los cuales han entrado, creo que salvo uno, el resto han llevado a cabo, se han metido dentro de ese proceso de rehabilitación de viviendas, y además ya que terminará este año. Pero teníamos otra pata pendiente, que era toda esta gestión de todo lo que es estos vestigios de lo que fue el pasado industrial
Eibar y que bueno, pues que ya no hay, ¿no? Pues por ejemplo, este edificio que tenemos aquí, que es Cadenas Iris, que es un edificio industrial potentísimo y que tiene a día de hoy pues una actividad industrial residual, y que, bueno, pues si luego tenéis posibilidad de ver, pues es un edificio enorme que abarca prácticamente, pues bueno, unos 100 metros de largo, pues, y que se mete ya prácticamente hacia donde está una iglesia que tenemos por ahí. Y este es otro de los edificios de AIBE. Una de las iniciativas que tuvo el ayuntamiento en su momento es el trasladar la actividad industrial que había en este barrio, llevarla o intentar sacarla de aquí, llevarlas a los polígonos industriales de la ciudad, precisamente pues bueno, en ese ánimo de regenerar y en ese ánimo de rehabilitar. La empresa ya no está aquí, está en el polígono de Macharia, pero tenemos este edificio que, bueno, en su momento, hace unos meses, pues por parte del gobierno vasco, Pablo Enrique, nos propusieron la posibilidad de que este edificio formara parte de este proyecto. Y por lo tanto nos pareció una idea muy buena, en tanto en cuanto sería, diríamos, el complemento a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Rehabilitación de inversión para rehabilitar vivienda, también para regenerar, generar espacios libres, etcétera, creación de vivienda protegida y bueno, pues también una de las necesidades que tenemos en la ciudad, que es también vivienda para jóvenes, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los edificios, vamos a decir, industriales más emblemáticos que tenemos y que, bueno, que quizá pues se encuentre en mejor estado, por lo menos era de los que en mejor estado se encontraba si comparamos con todos los demás. Y bueno, pues yo la verdad es que me sorprende que hayáis venido tantos y tantas a ver el edificio. Me alegro mucho, pero seguro que van a salir proyectos interesantes y bueno, pues esperemos que todo vaya bien y que al final pues bueno, podamos ver alguno de los proyectos que planteéis, pues que podamos verlo reflejado aquí en Chonta, ¿no? Que sería desde luego todo un lujo. Así que pues bueno, nada más, y no sé si Enrique queréis decir alguna cosa. Un poquito. Bueno, yo solo quería sumarme al agradecimiento a todos por venir y en especial al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Eibar. Como decía el director, es la tercera vez que trabajamos en Guipúzcoa, que quizá conozcáis los proyectos, en la Sarte Oria, donde se está llevando a cabo el proyecto, donde se empezó trabajando con viviendas productivas. En Beizama, que es un pequeño pueblo, había 12 viviendas también que incorporaba espacios productivos, y eso ha permitido además trabajar en la normativa, es decir, que desde Europan estamos súper contentos porque no se trata solo de sacar un proyecto, sino que además se lleven a cabo y que se haga evolucionar el tipo de viviendas y el tipo de lugar en el que vivimos todos. Y en este caso, en Eibar, estamos, como sabéis todos, puesto que os habéis acercado hasta aquí, en el tema de Europan, que es Ciudades Vivas 2, y en este caso el lugar de Eibar está en un subtema que se llama Una segunda vida. Y yo creo que viene perfectamente, ¿no?, dar una segunda vida no solo al edificio tan interesante, ¿no?, pero yo creo que todos los que estamos aquí, que somos arquitectos, somos sensibles a esta presencia de los edificios industriales, sino también a la memoria de Eibar y a todo el barrio, ¿no? Y entonces poder trabajar otra vez con esos usos mixtos, pero además con la memoria de la ciudad, con el pasado industrial, con la mezcla de usos, pues en Europan no podemos estar más satisfechos y contentos de poder seguir trabajando en esa dirección, que nos parece que es el futuro de las ciudades, ¿no? Y así es que nada, pues vamos a descubrir todos juntos el edificio. Hemos estado dando una vuelta por el barrio, bueno, porque he dicho a la memoria, pero también está, esto si levantamos, en Eibar siempre hay que levantar mucho la cabeza, ¿no?, y están siempre los árboles, están siempre los montes, es decir, que tiene toda esta temática transversal que hace que verdaderamente nos permita a todos pensar en esa segunda vida con elementos que a lo mejor se han desdeñado y que están aquí, ¿no? Así es que muchas gracias por recibirnos, por abrirnos los ojos a esto y bueno, y mucha suerte a todos. Y estamos en Europan, lo sabéis, a través de la página web, para vuestras consultas, para lo que queréis preguntar, que recibimos las preguntas, las mandamos al gobierno y al ayuntamiento, nos contestan, intentamos ser ágiles en esto para poder despejar las incógnitas que puedan surgir, que me imagino que serán muchas, y bueno, ya sabéis, si tenéis alguna duda, estas visitas sirven para eso, para intercambiar, van a ser grabadas para todos los que no hayan venido, puedan acceder a lo que sucede aquí, y todo lo que preguntéis nos hace avanzar a todos. Yo creo que aquí hay un planteamiento de partida que nos va a ayudar a todos a pensar de otra manera en las ciudades. Así es que nada, buena visita a todos y muchas gracias a Quique, a Pablo y al alcalde.
yo creo que una de las características principales de Eibar, que es bueno, se le llama ciudad taller también, es que el patrimonio industrial es un patrimonio industrial en altura, en plantas superpuestas, son edificios industriales verticales. Este además lo representa muy bien, es muy especialmente vertical, y eso, o sea, en muchos emplazamientos de Europan, de ruinas industriales y demás, muchas veces son emplazamientos extensivos, con fábricas horizontales y demás. Bueno, la casuística específica de Eibar hace que ese patrimonio industrial sea en altura. A mí eso me parece que lo convierte en algo muy singular, y este edificio es muy representativo de eso. Eso por un lado. Lo otro que quería decir es que nosotros llevamos ya unos años, bueno, la administración va muy despacio siempre, pero llevamos unos años ya reconvirtiendo edificios en alojamientos dotacionales. O sea, lo que os proponemos es nuevo relativamente. Estamos ahora en obra bastante avanzada en el antiguo convento de las esclavas en Azpeitia, ¿vale? Estamos reconvirtiendo la casa de los sindicatos de Arrasate en alojamientos dotacionales también, que también está en obra. Y aquí mismo en Eibar tenemos al otro lado de la Plaza Unzaga, de la Plaza Urquizu, estamos convirtiendo los antiguos juzgados en alojamientos dotacionales. Eso está en obra. En este momento la obra no es muy interesante porque, bueno, está la estructura han vaciado, solo se ve la estructura, poco más. Pero vamos, lo que quiero decir con esto es que lo que os proponemos es una cosa bastante concreta y que se va a llevar a la práctica. El que gane el concurso le vamos a encargar el proyecto de verdad y lo vamos a llevar a cabo. Lo digo para que lo tengáis en mente. Y que vamos, la propuesta que hagáis luego tendrá su proceso de evolución de proyecto, pero que vamos, que no, yo creo que queda claro en el enunciado, no os pedimos una reflexión solo, ni un futurible, sino lo que os proponemos es un encargo y una situación real, ¿vale? Entonces, eso. Vale, que yo lo tengáis igual, en cuenta. solo Sí. por añadir, perdonad, en las 3 ediciones que hemos presentado Europan desde Gobierno Vasco hemos procurado hacer siempre propuestas muy abiertas, y esta también lo es. Yo creo que aquí, claro, existe el riesgo de que empecéis a preguntarnos y cómo es la normativa y cuántos metros cuadrados, etcétera, etcétera. Ese no es el objetivo. A ver, podemos daros referencias, podemos deciros cosas, pero procuramos dejar los concursos muy abiertos y lo hacemos adrede. O sea, queremos una buena solución arquitectónica, no nos importa que nos propongáis cosas que se salgan un poco de la lógica, pero queremos una buena solución. Luego hay un proceso de aterrizaje de estos proyectos cuando se fallan y nunca es la misma solución que gana. Entonces, no os sintáis ahora constreñidos por la normativa, porque no es el momento, ¿de acuerdo? Solo es eso. Y bueno, y la normativa tenemos manera de retorcerla también, pero a lo que voy es que nosotros usamos Europan y se dejan que usemos Europan para avanzar también en innovación en vivienda, ¿vale? O sea que para nosotros es una de nuestras grandes apuestas en innovación en vivienda es Europan, ¿vale? La innovación no solo es tecnológica, de poner aparatitos a los edificios, pasa también por el proyecto de arquitectura, que es un poco lo que esperamos aquí, ¿vale? Y alguno de los que está por aquí le podéis preguntar qué tal lleva la experiencia. Entonces, bueno, pues eso, que nosotros renovamos la apuesta por Europan y a nosotros nos hace avanzar y trabajar de otra manera, cosa que es muy saludable en la administración también. Así que nada, vamos a ver el edificio. Bueno, soy Óscar, el arquitecto municipal. Como bien decía Pablo, vais a ver un edificio, un taller vertical, ¿vale? Un taller vertical que lo vais a ver exactamente tal y como se dejó en 2016. Con esto, ¿qué os quiero decir? El edificio está manga por hombro, ¿vale? La solución, aparte de arquitectónica, yo creo que en este caso puede ir un poco más allá, en el sentido de que se puede incorporar al propio urbanismo de la ciudad. Por eso está centrado la actuación en este edificio,
pero el edificio puede crecer hacia la parte de atrás, ¿vale? Tal y como está marcado la zona roja en el plano, y luego el ámbito de reflexión es un poquito mayor. Entonces yo lo que os proponía es, vamos a ir ahora viendo planta por planta, pero luego nos vamos a dar una vuelta por el barrio de Chonta para entender un poco el contexto de lo que es este edificio con respecto al barrio, ¿vale? Escalera principal por allí. Claro, al tener tanta altura aprovechaban a hacer entre plantas. En 2016 se trasladaron a Macharia. No sé si están colgados los planos de archivo del edificio original de los años 50. Claro, si os fijáis en los planos y os puede llevar un poco a confusión, es que en toda esa parte de atrás, en los años 50, estaba prevista hacer una calle o una carretera. Entonces el acceso principal del edificio está pensado en la siguiente planta y hacia allí. De hecho, luego vamos a subir por la escalera, que no tiene nada que ver con la que hemos subido. La que hemos subido es una escalera de servicio, ¿vale? Entonces, como no se desarrolló toda esa zona, pues el acceso principal se hizo por aquí y luego se le añadió posteriormente el montacargas, que tampoco está reflejado en los planos. Es un montacargas industrial, independientemente del pequeñito ascensor que había para las personas en la zona de entrada, ¿vale? Como veis, el edificio ahora acaba aquí en Chaflán, ni siquiera no acaba de manera, vamos a decir, volumétricamente, parece que le han dado un corte, pero en realidad está acabado así, y es precisamente esa zona la que se puede prolongar. Como idea, y sin limitar ni nada, este edificio, de cara al municipio, es muy importante que funcione como edificio bisagra para conexión de diferentes niveles, ¿vale? Ahora mismo, si os habéis fijado, no hay paso desde donde nos hemos encontrado hacia el otro lado, ¿vale? O sea que conexión por donde sea, pero sería interesante. Conexión también con la parte de atrás de salida hacia las zonas naturales de Eibar, ¿vale? Que es la conexión habitual. De repente, pues un caminito y ya te vas al monte. Y conexión con una parte que se quedó precisamente al no desarrollarse la calle principal que iba a ir por esa parte de atrás, debajo del viaducto de Chonta, hay una especie de zona que llegas a la nada, ¿vale? Pero que es un mirador perfecto, ¿eh? Luego, si tenéis tiempo, estaría bien subir allí. Y de alguna manera, desde el nivel de la calle que hemos entrado, que es Gisastubide, el nivel de la calle Chonta, que es la que está más abajo, la calle principal, y el nivel de acceder ya a la salida al monte, esos tres niveles, de alguna manera, pues habría que repensar cómo, cuándo, por qué, o si no, si en realidad no haría falta conectarlos, ¿vale? Pues las plantas más o menos son parecidas, en algunas veréis que hay entre plantas. Todavía estamos por debajo del nivel del terreno con respecto al talud, entonces la luz todavía pues es bastante limitada. Veréis que en la siguiente planta ya cambia bastante, ¿vale? En una de las plantas veréis que falta un trozo de fachada aquí, aunque está protegido, pues andad con cuidado, ¿vale? Que la luz se ponga ahí, en las ventanas sí se pueden abrir, pero justo esa zona es mejor no acercarse, no vaya a ser que tengamos un susto, ¿vale? Y como veis, está todo, pues existen las poleas, las máquinas, elementos de trabajo, la prensa, etcétera, que tal y como se dejó, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir subiendo a la siguiente. Que a día de hoy no hay previsto desarrollo de trama urbana por la parte de atrás. Igual antes los planes urbanísticos sí que se hacían desde un punto de vista desarrollista, yo creo que esa fase ya está pasada. Estamos en la época de la regeneración, de la rehabilitación. En Euskadi el suelo es un recurso muy escaso y lo que hay que hacer es aprovechar bien el que hay en vez de utilizar suelos nuevos, ¿no? Y Eibar es un caso evidente porque en Eibar sigue existiendo todavía esa mezcla de edificios industriales y edificios residenciales. Eibar, supongo que lo conoceréis, pero por aquí pasa la 8, la autopista, por el otro lado pasa la carretera nacional, la 634, por el medio del valle pasa el río, que en Eibar además está cubierto, es decir, tenemos servidumbre de aguas porque los edificios están encima del río en la mayoría de los casos, y encima por el centro pasa el tren, el ferrocarril de vía estrecha, ¿vale? Entonces, es un valle muy estrechito, la ciudad ha ido creciendo con esa linealidad
y para los pabellones industriales la única forma era pues colocarse en las zonas bajas, algunos se colocaron, todavía están los edificios, algunos ya se han reconvertido en viviendas, pero la única opción de crecimiento de Eibar era a través de, como si fuera una salamandra, ¿no?, el cuerpo principal, y luego tiene una serie de valles que entran, y uno de ellos es Chonta, ¿vale? Entonces Chonta además era uno de las zonas con menos pendiente en la zona baja. Se desarrolló industrialmente y residencialmente. Otro de ellos es Macharia, otro de ellos es Asuerreca. Casi todo Eibar se entiende con esa pequeña síntesis de qué pasa, por qué está limitado, qué pasa en el centro y que la única forma de crecer es a través de las vaguadas que dan, que en realidad estás en el centro, porque nosotros hemos venido andando desde el centro, desde el ayuntamiento, y nos cuesta 10 minutos llegar aquí, ¿vale? Es más una barrera psicológica que la barrera física que existe. Y luego en Eibar también, no sé si habéis estado en Toledo. En Toledo durante mucho tiempo hubo una actuación muy importante que fue la inclusión del ascensor y las escaleras para acceder a la parte alta, ¿no? Y aquello fue, bueno, pues en Toledo tienen esa escalera y otro más. En Eibar, ¿qué tendremos? Escaleras mecánicas públicas y ascensores. 20, 25, 30 y se siguen haciendo, es decir, Eibar es una ciudad que funciona en vertical y las conexiones hoy en día, nosotros cuando tenemos que hacer algo de trabajo no cogemos el coche, vamos andando, ascensor, escalera, entonces eso también que lo tengáis en cuenta cuando yo decía que este es un punto importante para conectar diferentes zonas, que se puede pensar en ese tipo de conexiones también, bien sean públicas, a través del edificio o lo que se os ocurra, ¿vale? Vamos, por aquí está el acceso. Esta es la entrada prevista que se quedó al final sin desarrollar la calle, pero la zona monumental de entrada es esta. O sea, tú si abres la puerta sales a la calle, vamos a decir. Vale, perfecto. Terrazas planas y luego se escalona. Entonces, completar el volumen, yo creo que no habría mayor problema. Y de hecho, desde el punto de vista de la gestión a futuro, contra más alojamientos dotacionales salgan, mejor sale el mantenimiento futuro. Entonces, bueno, ¿que se puede aumentar la edificabilidad? Sí. Cambiar la cota de altura máxima, más complicado, pero se puede plantear. Si estos son viviendas dotacionales, ¿la gestión de los alquileres quién la lleva? Solo hace Alokabide. Alokabide. De hecho, yo vengo de allí. O sea, yo he estado trabajando en el Alokabide hasta entrar en el Ayuntamiento de Eibar. Un detalle importante es que los alojamientos dotacionales, como son para un periodo limitado de tiempo, es muy difícil conseguir que la gente tenga ese sentido de pertenencia a un lugar, ¿vale? Lo digo para vuestras reflexiones también. Con lo cual es complicado de mantener esos edificios porque la rotación es constante, entonces uno de los retos sería que bueno, aunque sea un periodo de 5 años, que la gente logre tener ese sentido de pertenencia, ¿vale? Ha habido experiencias positivas con elementos que funcionan de manera comunitaria para cada una de las viviendas y ha habido otras experiencias en que eso no ha funcionado, eso depende de las personas. ¿Cómo cuáles, Óscar? ¿Qué tipo de equipamientos? Un ejemplo, no poner lavadoras, como el espacio reducido, no poner lavadoras en cada uno de los alojamientos nacionales y poner una lavandería común con unas secadoras para fomentar, idealmente parece estupendo, bueno, pues en algunos casos no ha funcionado. Pero entonces, eso tiene que ver con distintas cosas. Tiene que ver con que la gente que va a acceder al parque público de alquiler no elige formar parte de una comunidad ni compartir espacios. Es gente que le toca. Entonces, digo porque Europa efectivamente todo lo que está muy en boga, espacios compartidos, espacios comunes, etcétera, suele estar muy presente. Nosotros en general siempre eso lo supeditamos a que ahora Alokabide se está abriendo un poco a eso, pero Alokabide es muy reacio a eso porque bueno, en general gestiona un parque de 7.000... 17.000. 17.000 contando bisegunes. Sí. Pero de propiedad, público, sí. 8.000. Y entonces son mucha gestión y no hay capacidad de gestionar esas zonas comunes. No quiere decir que no se puedan gestionar por otra entidad del tercer sector o cedida al ayuntamiento o a una entidad que al ayuntamiento le interese que dinamice esos equipamientos en planta baja o donde sean, pero eso ya es otro modelo de gestión. O sea, lo que voy es que no hay que
vamos a decir, matar al perro para acabar con la rabia. Esos espacios compartidos se pueden plantear, pero estarían supeditados a una gestión que no la llevaría la empresa pública que gestiona el parque público de alquiler. Pero no quiere decir que no se puedan plantear, ojo. Porque aquí también, en el enunciado del concurso había un tema de, bueno, de aprovechar que este edificio también, pues bueno, para ver qué equipamientos puede haber de cara al barrio. Pero sería, digamos, una gestión, en la realidad, cuando llegue el edificio está construido, tendría que ser una gestión, en principio, externa, separada. Que puede interactuar y tal, pero separada. Otro tema del arraigo también, que pasa también en vivienda, no es exclusivo de los alojamientos dotacionales, aunque estés en el parque público, en vivienda, no de alojamiento dotacional, sino de vivienda protegida de alquiler, también está el mismo problema del arraigo, también está el mismo problema de que no es gente que ha elegido vivir en comunidad, o sea, es gente que le ha tocado una vivienda en el parque público de alquiler. Y ya en comunidades de propietarios al uso libres ya hay problemas de convivencia, pues en el parque público de alquiler, pues ni te cuento. Y si les pones un sitio donde esos conflictos se emerjan, pues entonces se emergen. Entonces, bueno, esto lo digo un poco para calmar las ansias de colectivas, participativas. Y... sí, por ahí van los tiros un poco. No quiere decir que no se puedan plantear, pero... Porque todo lo que sale, que también está muy en boga, de la vivienda colaborativa, los espacios comunes, eso es gente que elige vivir junta, que se mete en un proceso, que todos eligen vivir en comunidad, luego les irá bien, peor, eso es otro tema. En las bases eso es lo que les habéis contado, ¿no? O sea, el poder incorporar... Sí. Simplemente estoy diciendo el matiz de que, bueno, de que eso tenía que ser una gestión diferenciada, bueno, que habría que plantear cómo se hace. Eso, por ejemplo, en la SARTE, que estamos ya entrando más en materia, en la SARTeoria, bueno, estamos ya también empezando a enfocar eso y la adjudicación de las propias viviendas productivas, que a ver cómo adjudicamos una vivienda productiva a los solicitantes de vivienda, que no es un tema fácil. Pero, esto inédito. Y entonces ahí los espacios colectivos del edificio, pues los que no estén asignados a ninguna vivienda, esos vamos a tener que buscar también una manera de gestionar esos espacios sin que vaya por, digamos, el cauce central de la gestión de Alokabide. Todavía no hemos llegado ahí. ¿Y se podría plantear como esos elementos de equipamiento común, espacios de coworking o cosas de estas en el mismo edificio? Pues es lo que digo, se puede, pero la gestión... Ya. Formaría parte de esa habría gestión. Que luego ver cómo se gestiona. Y la otra cuestión es, habláis en el clip del aparcamiento. ¿Eso está pensado de alguna manera? El poder incorporar, o sea, ¿se debería de poder incorporar aparcamiento a este edificio y su ampliación? ¿No está contemplado? ¿Hay pensado algún aparcamiento de tipo municipal para residentes? Bueno, el aparcamiento en Eibar, eso lo dejo Claro, al alcalde. Es un tema de todo el municipio, no de este edificio. Ya. Sí, a ver, yo creo que sí, hay una primera premisa, que es que los alojamientos dotacionales no tienen que tener aparcamiento por normativa. Vale. Otra cosa es que se decida hacer, pero no tienen por qué tenerlo. Entonces, el ayuntamiento tendrá que dar su opinión, lógicamente, o ver un poco qué va a pasar aquí en el barrio cuando entren 30, 40, 50 coches más, ¿no? Pero, claro, hay que pensar en principio ya en una rehabilitación costosa de un edificio como tal. No está pensado para meter un aparcamiento en el propio edificio, eso desde luego. Puede surgir posteriormente otras situaciones en las que haya otros edificios que a lo mejor pueden complementar a este, pero no es objeto del concurso. En cualquier caso, no está supeditado, ser alojamiento dotacional no está supeditado a los estándares de dotaciones de aparcamientos de la ley de suelo, ni está libre de eso. Y aunque los tuviera que cumplir, ahora está en decreto de estándares urbanísticos que está en la cocina, para que el cumplimiento de los estándares que fija la ley del suelo se puedan cumplir mezclando diferentes tipos de vehículos y de dos ruedas, o sea, para que no tenga tanto impacto. Pero bueno, todavía eso no afecta aquí, en cualquier caso, pues son alojamientos dotacionales y eso, bueno, está por venir, pero bueno, que luego también con estos procesos, cuando se desencadenan,
esta es una fase muy preliminar, en realidad, ¿no? Cuando esto llegue a concretarse... Sí. Yo creo que a nivel de espacios dotacionales del edificio que antes estaban comentando, probablemente nos vayáis a preguntar qué usos, y no lo sabemos. Es decir, no os vamos a dar la respuesta, porque todavía no se ha definido. El ayuntamiento va a recibir ideas a través de este concurso y luego decidirá, esto es un barrio de un municipio, y en todo caso puede ser que el ayuntamiento decida que le puede interesar algún uso dotacional o no, pero sería de un carácter relativamente menor. Por eso yo creo que es más interesante afrontar el edificio para solucionar todo el resto de problemas que hay de desniveles, de conexiones verticales, de acceso al edificio, de conexión de dos calles, y eso te va a llevar sí o sí a generar unos espacios contenidos, pero unos espacios que de alguna manera habrá que darles un uso. Y probablemente en las partes más bajas del edificio, pues a lo mejor no es el uso de alojamiento dotacional el más adecuado. Quiero decir que esos espacios dotacionales seguro que van a salir de manera natural en el diseño, pero no vamos a dar una respuesta de qué uso vamos a poner, porque no lo sabemos. Cuando habláis de la ampliación hacia ese extremo, ¿también es con vivienda dotacional? Lo que No, está pensado. lo que está, bueno, que está en la fase de planeamiento está como muy preliminar todavía, no ha habido licitación, creo, todavía del plan especial, sí. No. De la planificación del plan, del plan general. Vale. Sí, pero no del... O sea, ahora estamos con el avance, vamos a decir, del plan general, que es lo que se ha aprobado, pero todavía está también en ciernes y por concretar. Eso es. Pero en principio, como alojamiento dotacional en estas zonas, este es el único. Edificio. Además sería el único. O vivienda, hay vivienda libre también, creo. Sí, una pregunta. Se refiere, yo creo que a la prolongación Del edificio, sí. Eso me refería. Sí. Ahí. La posible extensión del Sí, edificio. la Sí. superficie esa naranja No, de eso extensión tendría que del edificio. ser el alojamiento. ¿Dotacional o...? Libre. No, No. Dotacional también. A ver, la calificación sí, va a seguir siendo dotacional. O sea, dentro de un equipamiento dotacional caben los alojamientos dotacionales y caben otros. Vale, vale. Yo creo que el edificio ya tiene una dimensión lo suficientemente grande como para pensar en una mega ampliación del edificio. Pero bueno, el concurso, como os decía antes, tampoco queremos constreñir. Pues lanzar ideas. Hombre, a lo mejor una torre de baja más 20 pues no triunfa. Pero bueno, es un concurso. De hecho, la prolongación también luego vuelve para precisamente poder, mediante el edificio, resolver la conexión de la zona baja con la zona por la donde hemos entrado, pero a nivel de usos es totalmente libre lo que pasa con esa ampliación. Bueno. ¿Alguna pregunta de qué altura se le daba a la ampliación? Sí. Pues ya hemos dicho que no está definido. Incluso si se podría aumentar en alturas, la última pregunta que me ha llegado a mí. Hombre, el edificio ya tiene un volumen, un impacto, entonces completar el edificio hasta la altura máxima que tiene ahora, eso sí que parece viable, una opción, pero empezar a plantear 5 plantas más, pues hombre, es más complicado. En cualquier caso, pensad que ya hay una inversión lo suficientemente fuerte para arreglar el edificio que ahora hay. Cualquier ampliación que empiece a ser muy grande en metros cuadrados es aumentar presupuesto de obra. Entonces, eso también se tiene en cuenta, ¿eh? En el concurso, en la valoración, cuando buscamos algo ejecutable. ¿Qué tipo de viviendas son un alojamiento dotacional? Normalmente son de una, algunas de dos. Una de uno, ahora mismo el mínimo son 37,5 con el nuevo decreto de habitabilidad. Eso es. Y luego hay que tener en cuenta que por persona, digamos que según luego los criterios de adjudicación son 15 metros cuadrados por persona. Es decir, si estamos hablando de una vivienda de 2 con 60 metros, caben 4 personas. Si estamos hablando de una vivienda de 2 habitaciones con 58 metros y medio, caben 3. Todo es público, 100%. El ayuntamiento nos cede el edificio, la propiedad, y
y nosotros ejecutamos la obra y se queda en el parque público de vivienda como propiedad del gobierno vasco. Claro, yo hablo más en relación a la parte dotacional esta, por ejemplo, de... Esa parte dotacional se pueden alcanzar pues, muchos tipos de acuerdos con el ayuntamiento, desde una cesión de uso a 70 años, en cualquier caso siempre será una propiedad pública. Vale. A vuestro criterio. Ya veis que aquí hay cubiertas planas y cubiertas inclinadas, es una cuestión formal. No sé si han preguntado antes, ¿el carácter de la fachada tiene algún tipo de protección o algo por ser...? A día de hoy no. El hecho de que no tenga protección os da más libertad. Iros más o menos libres, con la única limitación es que los vuelos en las zonas bajas casi te pegas con esas viviendas que parece que no tienen mucho sentido. En las zonas altas, bueno, ¿por qué no? También la cubierta, que si tiene que ser plana o inclinada, eso es totalmente libre, ¿vale? Supongo que habréis pasado 1000 veces por la autopista, pero una cosa curiosa, esas pilas del viaducto, claro, os tenéis que imaginar esto lleno de industrias y prácticamente sin posibilidades de apoyo de las pilas, ¿vale? Entonces fueron las primeras en España que se construyeron las pilas juntitas con unas rótulas abajo y luego se abrieron para disminuir la luz entre los apoyos, ¿vale? Es la primera vez que se utilizó ese sistema en España. O sea que a nivel de ingeniería incluso el viaducto tiene un valor histórico. Aquí lo que hay son fábricas vacías, pero no te puedes imaginar los metros cuadrados que hay. La ampliación, como veis, viene hacia aquí, pero luego hace una L para poder conectar la cota de la calle Chonta con este nivel, que ahora mismo es aparcamiento, pero lo que se prevén son espacios libres aquí, ¿vale? O sea que lo que no se puede es construir edificio en esta zona, pero eso ya es a criterio de lo que propongáis. Y ya a partir de aquí no hay ningún edificio previsto. Hasta la parte simétrica, ¿hay uno? Ah, bueno, aquí al lado, pero sí, aquí. Y luego en la parte simétrica es un poco lo mismo, hacia la calle sí que hay algún edificio, pero de cara hacia el monte no. Un plano de los edificios que estaban previstos derribar en todo el barrio, no sé si está colgado, supongo que sí, pero ese lo podéis consultar, ese está actualizado, ¿eh? Pues desde aquí no se ve, pero detrás del viaducto, si luego vais hacia arriba, pero yo creo que os merece la pena subir a ese punto de ahí para tener una perspectiva global. Hay un edificio de ladrillo bastante importante, es un edificio industrial que nunca llegó a tener uso, pero el edificio está en perfectas condiciones, ¿vale? Ese, por ejemplo, no está previsto derribar y ahí se planteará otro uso. Creo que está justo en el límite de la zona de reflexión que está planteada. Cuando se aprobó el plan general, lo que planteaban aquí era la demolición prácticamente de todo el barrio, ¿vale? Y hubo una contestación muy fuerte y al final el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el plan general para Chonta. Entonces lo que se decidió en una segunda vuelta fue mantener todos los edificios residenciales y enfocar las nuevas actuaciones a o rehabilitar o aprovechar los espacios que ocupan las fábricas, ¿vale? A partir de ahí, el Gobierno vasco con la rehabilitación de barrios propuso 2 pilotos, uno en Otxarkoaga y otro aquí, para, en base a la experiencia obtenida aquí, plantear, como se está haciendo a día de hoy ya, en otros barrios de Euskadi, la rehabilitación de barrios con inclusión de una oficina de barrio donde se asesora a las comunidades a la hora de tomar la decisión en junta de rehabilitar, cómo rehabilitar y qué. Hay 2 parámetros principales en todas las rehabilitaciones, que son la accesibilidad y la eficiencia energética, y como veréis, casi todos los edificios que están rehabilitados pues incorporan SATE, aislamiento exterior por las fachadas. Otra de las cosas así que en este tipo de edificios es como no tienen espacios de tendedero, pues hay que o generarlos o si se sacan a la calle, la normativa ahora municipal de Eibar aboga por la solución que vais a ver aquí un poquito más adelante, que es pues eso, tapar de alguna manera el tendido de ropa. Y si os fijáis, hay una desconexión más o menos importante entre la zona de viviendas, que es esta, aparte de la única que hay desde la calle Urquizu, que es lo que conecta con Eibar, luego están todas las fábricas y a partir de aquí ya se desarrollan todas las viviendas. Esto acaba hacia allí, acaba en el monte, sigue el valle de Chonta, sigue hacia adelante y la carretera da la vuelta para conectar con esa parte de arriba y a través de ahí baja otra vez al municipio, ¿vale? Aquí hay un pequeño equipamiento de zona deportiva y el barrio no es más, que ya, o sea, ya es. Y como veis hay un sentido de pertenencia muy grande y la gente quiere que se lleven a cabo cosas de verdad, porque desde...
Bueno, pues un poco de todo, eso depende de cada persona. En principio la gente lo que abogaba era por rehabilitar dignamente, o sea, seguir viviendo donde están, lógicamente, pero de una manera mucho más digna, y por eso las subvenciones que llegan al barrio de Chonta, pues no te voy a decir que son las más importantes de Euskadi, pero casi, casi. Se gestiona una rehabilitación al uso a los propietarios de Chonta, les ha salido relativamente más barato que otras rehabilitaciones que se están haciendo en otras ciudades. Pero las casas son las que son, no... Y luego esto es lo que os comentaba antes, de este tipo de soluciones de ascensores públicos. En algunos casos son ascensores, en otros casos escaleras mecánicas, y para poder salvar los desniveles relativamente fácil, pues se van incorporando en diferentes zonas de Eibar, ¿vale? Y es una estrategia que se va haciendo paulatinamente, Cada año suelen sacar 1 o 2 ascensores. Que el jurado y los responsables de los emplazamientos, en este caso Gobierno y Ayuntamiento de Eibar, en Europa se plantea muchas veces como un diálogo, es decir, que la ciudad propone algo en relación con el Gobierno, luego llegan las propuestas, que vosotros también proponéis otro punto de vista, cosas que a lo mejor no se habían pensado, el jurado a su vez pone otra capa, y a partir de ahí es como una cuestión de ida y vuelta, y luego efectivamente el proyecto premiado, no penséis que es un copyright, que se llevan los paneles premiados a la realidad, porque son siempre lugares muy complejos y os pedimos 3 DIN A1, ¿no? Entonces a partir de ahí pues empieza otra negociación, otro proceso, ¿no? Donde hay, pues sigue el diálogo en otra dirección. Así es que muchas gracias a todos por venir, al Ayuntamiento, al Gobierno.